Hola a todos y todas de nuevo. Hola a todas. Hola a todas y todos. Hola a todos y todas de nuevo y bienvenidos al nuevo vídeo de Rumbengo. Sé que alguno de vosotros esperaba con impaciencia la llegada de vídeos nuevos, así que aquí estoy, de vuelta. En este vídeo y probablemente en los dos siguientes trataré de terminar la serie sobre cómo escribir un guión de cine. Así que vamos a ello. Los principios del diseño narrativo. Uno de los principios básicos al contar una historia es meterse dentro del personaje. Es decir, la escritura de un guión debe ser una actividad desde dentro hacia afuera, desde el interior del personaje, desde sus ojos. Normalmente suele haber solo un protagonista, pero puede ocurrir que haya dos o más. En ese caso, primero, todos los individuos del grupo deben compartir el mismo deseo. Y segundo, en su lucha por alcanzar ese deseo, sufrirán y se beneficiarán todos. Si uno tiene éxito, todos lo tendrán. Si uno tiene un problema, todos lo tendrán. O por el contrario, podría ser que los protagonistas persiguieran deseos independientes y personales, al estilo de las famosas historias entrelazadas tipo Pulp Fiction. Incluso en algunos casos raros, se puede cambiar el protagonista en mitad de la historia, como ocurre en Psicosis. Todos sabemos que la protagonista muere asesinada. ¡Spoiler! Y entonces somos testigos de la vida del psicótico asesino Norman Bates. Norman. Pero todo esto es secundario, lo más importante es tener en cuenta que los protagonistas son personajes con una fuerte voluntad y que tienen deseos conscientes, que es lo que tratan de perseguir. Ahora bien, y esto es muy interesante, podría ser que el protagonista también tuviera un deseo subconsciente, contradictorio. Los grandes personajes a menudo lo tienen y el público lo intuye. Esto da una dimensión mucho más rica e interesante a la historia. Esto lo iremos viendo a lo largo de los tutoriales. Lo que subyace por debajo de la superficie es lo que da profundidad a la historia y a la narración. Y la complicidad con el público para que intuya esto es de lo más importante en la historia. Respecto a estos deseos, el protagonista debe tener al menos una oportunidad de poder alcanzarlos. Quizá la mayoría de la gente vive una vida plana, sin alcanzar sus deseos, y acaba arrepintiéndose de por malgastar su tiempo. Pero esa es una vida sin esperanza, sin ilusión, sin interés, y aunque sea una realidad, en la pantalla no suele resultar atractiva. Por ello, el protagonista debe tener esperanza e ilusión por llegar a cumplir su sueño, su deseo. Y dado que el público percibe esta lucha o tensión, no podemos dejarle con la sensación de que querrían reescribir la historia. Toda narrativa debe crear una acción final más allá de la cual el público no puede imaginar otra. Otro punto muy importante en la historia, en la creación de un personaje, es conseguir que éste suscite empatía, sea o no simpático. Y esto es así porque la lógica del subconsciente del público funciona así. Este tipo es como yo, por lo que quiero que consiga lo que desea, ya que si yo estuviera en esas circunstancias, querría lo mismo para mí. Y si nos fijamos bien, hasta los protagonistas malvados o despiadados suscitan empatía en las buenas películas. Cuando nos identificamos con un protagonista y sus deseos en la vida, en realidad estamos relacionándonos con nuestros propios deseos en nuestra propia existencia. Escuchad bien porque ahora viene una gorda. El don que nos concede todo relato es la oportunidad de vivir todas esas vidas que se encuentran más allá de la nuestra. Nos identificamos con la historia y nos lleva a lugares más allá de nuestra vida. Por lo tanto, la empatía es imprescindible, la simpatía no. Ahora, ¿qué le ocurre al personaje que hace que comience la historia? En las historias nos centramos en ese momento en el que el personaje hace algo inesperado. En las historias nos centramos en ese momento en el que el personaje hace algo esperando una reacción útil por parte de su mundo y, sin embargo, consigue un efecto contrario, provoca fuerzas antagonistas. Es decir, el mundo del personaje reacciona de forma diferente a lo esperado. Se abre un abismo y ahí comienza todo. Aquí en este esquema que os pongo directamente del libro El guión de Robert McKee, se puede ver claramente la dinámica. Ocurre en la ficción al igual que en la vida. Cuando la necesidad objetiva, es decir, el mundo exterior, contradice la probabilidad que tiene un personaje, de pronto se abre un abismo en la realidad ficticia. Ese abismo es el punto en el que colisionan los terrenos objetivo y subjetivo. Tras ese abismo, debe recuperar fuerzas y luchar por superarlo para llevar a cabo una segunda acción, lo cual es algo que el protagonista no habría querido hacer porque exige una mayor voluntad y ahondar más en su capacidad humana, además de que le colocan en una situación de riesgo. La vida nos enseña que la medida del valor de cualquier deseo humano es directamente proporcional al riesgo que implique su búsqueda. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el riesgo. Y esta dinámica se extiende a todo lo que necesitemos. Las acciones irán abriendo abismos que conllevarán otras acciones con nuevos riesgos. Estos abismos son los calderos donde se cuece todo.
donde están los momentos más intensos, donde la vida cambia. Y la única manera de llegar a estas situaciones es escribir desde dentro hacia afuera. ¿Y por qué? Porque así se crea verdad emocional. La única fuente fiable de verdad emocional somos nosotros mismos. Si escribimos desde fuera de nosotros o de nuestros personajes, estamos abocados a escribir clichés asquerosos, patéticos, hipócritas y cacafutis. Ahora, ¿cómo escribimos desde dentro hacia afuera? Nos tenemos que preguntar, si yo fuera este personaje, en estas circunstancias, ¿qué haría? O como dice Stanislavski, el sí mágico. Debemos interpretar el papel, interpretar en nuestra imaginación hasta que fluyen las verdaderas emociones sinceras y específicas de nuestros personajes en nuestras venas. Cuando una escena tiene un significado emocional para nosotros, podemos confiar en que tendrá significado para el público. Si creamos un mundo que nos emociona, emocionaremos a los espectadores. Para saber dominar esta dinámica de creación de abismos, os recomiendo la lectura del fragmento del guión de Chinatown y el posterior análisis que hace McKee en su libro. Muy interesting. En el siguiente tutorial, en la parte 4, nos meteremos con detenimiento en el diseño de toda historia, que está formada de 5 partes principales: incidente, complicaciones, crisis, clímax y resolución. Pero para ir preparando el camino, primero tenemos que dar un paso atrás para analizar la ambientación, el mundo físico y social en el que se desarrolla la historia. Básicamente, se puede hacer esto respondiendo a ciertas preguntas. ¿Cómo se gana la vida a mis personajes? ¿Qué política tiene mi mundo? No en sentido estricto, sino por ejemplo en cuanto a la jerarquía social dentro de una familia, podría ser. ¿Cuáles son los rituales de mi mundo? Esto engloba todo tipo de ceremonias o hábitos. Por ejemplo, el hecho de estar viendo este vídeo de YouTube denota cierto tipo de ambientación y ritual, porque en otras épocas esa transmisión de información habría sido totalmente diferente. ¿Cómo comen nuestros personajes? ¿En casa, fuera, con la familia? ¿Cuáles son los valores de nuestro mundo? O sea, ¿qué se considera bueno, malo, correcto, incorrecto? ¿Qué género o combinación de géneros estamos utilizando? ¿Qué biografía tienen nuestros personajes? ¿Qué trama subyacente tenemos? Esto se refiere a acontecimientos pasados que el autor puede usar en la historia. ¿Cómo va a ser el diseño de mi reparto? No podemos permitir que cualquier personaje que se nos ocurra se meta en la historia y desempeñe un papel. Cada papel debe satisfacer un objetivo y el primer principio del diseño de los repartos es la polarización. Jugando con los diversos papeles, crearemos una red de actitudes en contraste y contradicción. Pero más allá de estas preguntas, hay 2 principios que controlan la implicación emocional del público y hay que tener en cuenta antes de empezar a diseñar la estructura general. La empatía, la identificación con el protagonista que nos hace introducirnos en la historia y buscar en nuestros propios deseos. Y la autenticidad, lo cual significa un mundo internamente coherente, verdadero en sí mismo en alcance, profundidad y detalle. Como dice Aristóteles, es preferible un imposible convincente que una posibilidad que no convence. Es decir, la autenticidad no es realidad. Es curioso el ejemplo de la película Alien, en la que a pesar de que estamos inmersos en un mundo totalmente ficticio, hay ejemplos de autenticidad en los detalles como el ácido que emana de la sangre del monstruo cuando Ash lo corta con una sierra láser, que por sus propiedades corrosivas y ácidas deshace el suelo de la nave varias plantas y mete a los protagonistas todavía más en problemas. Es solo un ejemplo, pero sirve para mostrar que para dar tanto autenticidad física como emocional, los detalles han de ser de gran calidad. Bueno, y ya está por hoy. Esta parte es un poco más corta, pero no quería adentrarme en la siguiente etapa de la serie de tutoriales y dejarla a medias. Así que estad atentos porque en la parte 4 de la serie veremos la estructura general o diseño de una historia. Espero que os sirva de ayuda todo esto y muchas gracias por ver el vídeo una vez más y por suscribiros. Adiós. 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 Ah, y se me olvidaba que he creado un nuevo canal con mis composiciones a piano, que son así estilo banda sonórico. Entonces podéis echar un vistazo en el link de la descripción a ver si os gustan y